En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos toca hoy nuevamente hablar acerca de la crisis de la Iglesia y del modernismo, y se nos ha pedido en esta ocasión que consideremos el tema de la excomunión y de la desobediencia, la aparente desobediencia de Monseñor y de todos nosotros. La historia la conocemos todos. Simplemente para comenzar voy a leer un párrafo que he extraído del sitio oficial de la Fraternidad en Sudamérica, que nos cuenta un poquito de la historia para aquellos que quizás no la recuerdan bien o no la conocen. Monseñor Lefebvre, comprendiendo que sus días estaban contados y viendo que no había otra forma de asegurar la continuidad en la ordenación de sacerdotes verdaderamente católicos, decide consagrar obispos. Y el 19 de abril de 1987 anuncia que lo hará incluso sin la autorización del Papa. El 17 de junio de 1988, el cardenal Gantín, prefecto de la Congregación de Obispos, advirtió oficialmente a Monseñor Lefebvre de que, en virtud del canon 1382, él y los obispos consagrados por él serían excomulgados por actuar sin mandato pontificio y, por tanto, infringiendo las leyes de la Sagrada Disciplina. Bueno, ustedes ya saben que después, entonces, algunos días después, realizó este gran acto del cual dependemos todos nosotros, sacerdotes y fieles, que es la consagración de los 4 obispos. Entonces, en virtud del canon 1382, en virtud de un canon, fue excomulgado nuestro fundador, también Monseñor de Castromayer, que estaba oficiando de co-consagrante, y también los 4 obispos que él consagró en esa oportunidad, en virtud de un canon, ¿no? Sin considerar en absoluto las circunstancias, la naturaleza del acto que estaba realizando Monseñor Lefebvre. Se lo castigó entonces con una pena que todos sabemos, además de ser inválida, es una pena severa, un acto que podríamos decir realmente, sin temor a equivocarnos, un abuso de autoridad, No quiero aprovechar esta ocasión para hacer una presentación de todos los argumentos, sino eso no tiene sentido ahora. De hecho, hay suficiente literatura que podemos consultar. Si lo hemos hecho, lo podemos recordar, y si no, podemos nuevamente leerlo, ¿no? Simplemente apelar al buen sentido, el sentido de la fe, el sentido, la sensatez, por así decirlo, que nos da nuestro Señor con nuestra luz natural de la razón, y apelar también a la prudencia, el sentido de la fe sobrenatural, la sensatez y la prudencia de nuestra razón. Entonces, creo que todo esto se puede resumir en la naturaleza del derecho canónico de la Iglesia, de la ley de la Iglesia. Ustedes saben que el derecho canónico de la Iglesia, la ley de la Iglesia, está en servicio de la ley natural y de la ley eterna, ley divina, ¿no? Entonces, por encima de él está esta ley que es en definitiva el mismo Dios. Por encima de Dios no hay nada, no puede estar el derecho canónico por encima de Dios. Tiene que estar en función de Dios nuestro Señor, de la ley natural, que es expresión de la ley eterna, y la ley eterna, que es la ley divina, es decir, Dios mismo. Por lo tanto, cuando hay un estado de necesidad, una emergencia, esa ley que garantiza el orden en circunstancias normales, esa ley que garantiza el orden en circunstancias normales,
debe ser inspeccionada para ver si es conveniente o no aplicarla, en el caso concreto cuando hay una emergencia, cuando hay un estado de necesidad. El legislador, de hecho, no tiene derecho de aplicar una ley cuando la prudencia le exige realmente considerar si es prudente o no aplicarla, porque hay un estado de emergencia. Evidentemente que si no se ve que hay un estado de emergencia, si no se ve que hay una crisis, todo va a girar en torno a las circunstancias normales. Pero, evidentemente, en la vida ordinaria y en la vida de la Iglesia siempre hay emergencias, siempre hay estados de necesidad. Voy a poner un ejemplo, que de hecho es el mismo que utilizaba Monseñor Lefebvre y que siempre repetimos porque apelamos no solamente al sentido de la fe, sino también a la sensatez, ¿no? Y a la prudencia de nuestra razón, de la luz natural de la razón, porque la vida nos impone pensar y actuar una vez habiendo pensado, ¿no? No podemos actuar sin pensar lo que hacemos. Las leyes de tránsito, ese es el ejemplo, ¿no? Las leyes de tránsito son leyes que garantizan el orden en la vida diaria, ¿no es cierto?, en la conducción, en circunstancias normales. Pero si hay un estado de emergencia, un estado de necesidad, lo sabemos muy bien, los bomberos, una ambulancia, tienen que transgredir esta ley. Materialmente la están transgrediendo, formalmente no, porque hay una ley superior por encima de las leyes de tránsito que permiten e incluso obligan a los bomberos, a los médicos, a los enfermeros a hacer esto, a pasar con la luz en rojo. Es evidente. ¿Cuál es esa ley? Bueno, la salvación de los individuos que están sometidos a un peligro, el fuego, no sé, un infarto, una enfermedad grave, que están en peligros, la policía también. Bueno, entonces es claro, ¿no es cierto?, el ejemplo. El Código de Derecho Canónico también tiene en su propia ley la expresión de esto que decimos que la primera ley es la salvación de las almas. El Código de Derecho Canónico, tanto de 1917 como el de 1983 de Juan Pablo II, traen a colación esto que es tan importante en circunstancias no normales, sino fuera de la normalidad. La primera ley es la salvación de las almas. Así como los bomberos, como los médicos, como el policía, los policías, lo primero que buscan es la salvación física de las personas, de los individuos que están bajo un peligro mortal. Entonces también en la Iglesia el Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, positiva, que está al servicio de la ley natural y la ley eterna, que no es sino la ley divina, o sea, Dios, el legislador supremo, entonces está supeditada a estos casos. La misma ley, entonces, prevé esa situación. La primera ley es la salvación de las almas. El Código de Derecho Canónico, entonces, está buscando eso, el legislador está buscando eso. Indudablemente que si no se ve con claridad que hay un estado de necesidad, entonces, lamentablemente, no rige esa ley. Bueno, Monseñor Lefebvre lo vio claramente y fue uno de los primeros que vio el estado de necesidad en la Iglesia y que actuó en consecuencia. Pocos realmente actuaron, ¿no es cierto?, pusieron su voluntad para realizar un acto, ¿no es cierto?, para hacer algo en contra de este estado de emergencia, estado de necesidad. Entonces, por eso decimos que es un acto de abuso de autoridad, un acto injusto, excomulgar a un obispo que consagra a obispos para
una causa noble, la salvación de las almas, para la continuidad, ¿no es cierto?, del sacerdocio católico, para la continuidad de esta congregación, ¿no es cierto?, que nos asegura a nosotros los sacramentos como siempre. Bueno, creo que con eso es suficiente, ¿no es cierto?, para hablar del tema de la excomunión, es suficientemente claro, ¿no? Respecto a la obediencia, ¿hay realmente una desobediencia de parte de Monseñor? Bueno, evidentemente que tampoco. Voy a poner otro ejemplo que también es muy claro, muy preciso para estos casos, ¿no es cierto? Así como poníamos el ejemplo de los bomberos o de la ambulancia, la policía. ¿Qué sucedería si hay un niño cuyo padre le da la orden de hacer algo que no está bien, que va en contra de la ley natural y la ley divina? Por ejemplo, robar. Un papá o una mamá no tiene autoridad sobre el hijo para mandarle a hacer algo malo. Tiene autoridad y representa a Dios en el hogar y delante de los hijos para el bien, no para el mal. Por lo tanto, el padre o la madre que manda al hijo a hacer algo malo pierde la autoridad en ese caso concreto. Sigue siendo el padre, sigue teniendo poder, pero ya no autoridad. Por lo tanto, el hijo está en su derecho y es más, tiene la obligación de desobedecer esa orden. No puede el hijo robar porque se lo manda el padre. Entonces, esa desobediencia es totalmente aparente. ¿Por qué? Porque encima de la autoridad del papá o de la mamá está la autoridad divina, está la autoridad de Dios. Entonces está obedeciendo a Dios. Está obedeciendo a Dios por encima de los hombres, que a veces no representan como conviene a Dios nuestro Señor. Entonces, bueno, el hijo tiene, ¿no es cierto?, esa facultad o esa permisión de desobedecer para obedecer a Dios nuestro Señor. El caso de Monseñor Lefebvre está entonces muy claro, ¿no? No hubo desobediencia, sino obediencia a Dios nuestro Señor. La desobediencia es aparente. Y esa desobediencia aparente, en realidad, lo que está manifestando es una prudencia grandísima de Monseñor Lefebvre. Prudencia que quizás otros hombres de iglesia no tuvieron. Reconocieron el caso de necesidad, el estado de emergencia, pero no actuaron prudentemente. Porque la prudencia es la recta razón de las cosas que deben ser hechas, que deben ser obradas por el hombre. Recta razón de las cosas que hay que hacer. Entonces, en un estado de necesidad, cuando es preciso obedecer a Dios por encima de los hombres, la recta razón, el hombre prudente, hace lo que hay que hacer. Y si no lo hace, no es prudente. Entonces, no solamente brilla la fortaleza de la fe en Monseñor Lefebvre, sino también la prudencia. La prudencia, ¿no? Bueno, creo que son suficientes estos ejemplos como para darnos a entender de que la excomunión de Monseñor fue un acto realmente de abuso de autoridad. Sabemos que le han levantado la excomunión a los 4 obispos que consagró Monseñor Lefebvre, pero habría que declarar que realmente fue nula la excomunión de Monseñor Lefebvre, nuestro fundador, y de Monseñor de Castromayer. Y eso todavía está vigente, ¿no? Ojalá que llegue el momento en que algún pontífice lo haga, porque realmente se lo merece. ¿Para que resalte qué? Para que resalte la obediencia a Dios de nuestro fundador y su prudencia. La prudencia para actuar en el caso de necesidad como hay que actuar, la recta razón iluminada por la fe. Yo quisiera simplemente, para terminar, leerles el episodio el famoso episodio de Antioquía, que lo tenemos
en el Nuevo Testamento, en la epístola de San Pablo a los Gálatas, para mostrar que realmente estas situaciones abundan en la historia de la humanidad y también en la historia de la Iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? San Pablo resistió a San Pedro. ¿Por qué? Porque estaba condescendiendo con el mal. Lamentablemente se había equivocado San Pedro y entonces estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Por lo tanto, San Pablo, con fe y con prudencia, entonces resistió a la autoridad. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Él estaba simulando algo y también entonces daba mal ejemplo, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, la primera ley es la salvación de las almas, que viene expresada por el Evangelio, ¿no? La ley divina, Dios mismo. Entonces, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, tenemos claramente ahí un ejemplo de un hombre de iglesia, un apóstol, que resiste a la suprema autoridad, el Papa, en razón de la salvación de las almas. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Y por eso estamos con una tranquilidad de conciencia enorme, porque no hacemos más que seguir el ejemplo de un hombre de iglesia que, Monseñor Lefebvre, ¿no es cierto?, con esta operación de supervivencia de la tradición nos ha garantizado la continuidad del sacerdocio católico y de los sacramentos, como siempre se administraron en la Iglesia. Entonces, gracias a su fe enérgica y a su prudencia, que actuó cuando tenía que actuar en el estado de necesidad y de emergencia, no le importó soportar una ley o una pena injusta, con tal de preocuparse de la salvación de las almas, de nuestras almas. Entonces, vamos a pedirle a Monseñor Lefebvre que nos dé fuerzas para ser como él, ¿no es cierto? Y que el próximo domingo, que vamos a recibir al Espíritu Santo, esta persona divina, tengamos realmente ese vigor en nuestra alma para dar ese testimonio, como lo dieron los apóstoles y como lo dio también él, con alguien que realmente, sucesor de los apóstoles, actuó en virtud de lo que Dios nuestro Señor le mandó. Cada uno de nosotros tenemos una misión en la Iglesia, quizás no tan grande, indudablemente, como la de Monseñor Lefebvre o como la de los apóstoles, pero cada uno de nosotros tenemos que dar testimonio. Os expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que os matarán pensando hacer un servicio a Dios, dice el Evangelio de hoy. Dice nuestro Señor en el Evangelio de hoy. Entonces, en la medida que recibamos al Espíritu Santo, que lo acojamos en nuestra alma y realmente saquemos ese provecho y ese aumento de virtud de la fe y de prudencia, entonces realmente vamos a estar a la altura de la misión que Dios nos ha encomendado, como siguiendo el ejemplo, ¿no es cierto?, de los apóstoles y de Monseñor Lefebvre. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.